Bienvenidos a Manos de Crochet, te habla Stephanie y en el video de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso top de florecitas. Comencemos con el tutorial. Voy a estar usando hilo copito, este es un hilo 100% acrílico, es de un grosor medio, él recomienda ser tejido con un crochet de 3 milímetros. Aquí dice número 3. Entonces voy a estar usando en color amarillo y color blanco. Y voy a estar usando también un ganchillo de 3.5 milímetros. Y vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado, un nudo de inicio. Yo lo hago con la aguja, lo puedes hacer también con la mano. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Tomamos lazada y vamos sacando por dentro de la argollita hasta completar 5 cadenas. Vamos a insertar el ganchillo en la primera cadenita que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí se nos formó una argollita, un aro, entonces vamos a tejer dentro de ese aro una cadenita. Para comenzar, insertamos el ganchillo dentro del aro y hacemos un punto bajo. Nuevamente insertamos el ganchillo y tejemos otro punto bajo. Vamos a necesitar 12 puntos bajos aquí dentro de este aro o de esta argolla. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Una vez completados los 12 puntos bajos, así es como debería verse, vamos a buscar el primer punto bajo que hicimos y hacemos allí un punto deslizado. Ahora hacemos una cadenita y aquí ya podemos cortar el hilo y tenemos listo el centro de nuestra florecita. Tiramos el hilo y miren, así es como debe quedar. Vamos a continuar ahora con el color blanco para tejer los pétalos. Entonces vamos a insertar el ganchillo en uno de los puntos bajos que tejimos y vamos a sacar el hilo por aquí. A mí me gusta primero hacer el punto deslizado en el hilo blanco y ahora sí vamos a sacarlo con una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas para comenzar a tejer. Tomo lazada y en el siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Me voy trayendo la colita del hilo blanco para irla escondiendo a medida que vamos tejiendo. Tengo el primer punto alto y allí mismo vamos a tejer otro punto alto. Ahora una cadena, tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto bajo y tejemos 2 puntos altos más. 1 y 2. 3 cadenas y vamos a hacer allí mismo un punto deslizado. Aquí ya hice un punto deslizado y tenemos el primer pétalo. Subimos 3 cadenas para comenzar con el segundo pétalo. En el siguiente espacio tejemos 2 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. Así como tejimos el primer pétalo, vamos a tejer los demás pétalos. Tengo 2 puntos altos, una cadena, me voy al siguiente espacio, el siguiente punto bajo y tejo nuevamente 2 puntos altos. Y para terminar el pétalo, 3 cadenas y allí mismo donde tejí los últimos 2 puntos altos, insertamos el ganchillo y tejemos un punto deslizado. Voy a seguir así hasta completar 6 pétalos. Bueno, aquí tengo 5 pétalos, vamos a tejer el último pétalo. Les voy a mostrar cómo vamos a terminar. Entonces tejo mis 3 cadenas y tejemos los 2 puntos altos que siguen, una cadena y los otros 2 puntos altos lo vamos a hacer aquí donde iniciamos con las 3 cadenas. Allí vamos a cerrar con los últimos 2 puntos altos y ahora sí 3 cadenas y el punto deslizado allí mismo. Fíjate que ahí me fui trayendo el hilo amarillito de una vez para irlo escondiendo. Hice una cadena y podemos ya cortar el hilo. Y tenemos nuestra primera florecita ya lista. Aquí vamos a pasar el hilo blanco para la parte de atrás y luego todos estos hilos los escondemos. Y miren, así es como queda la florecita. Vamos ahora a tejer otra florecita igual, pero en los últimos 2 pétalos que vamos a hacer la vamos a unir con esta. Bueno, y así voy con la segunda flor, tejí 4 pétalos, ahora vamos a comenzar a tejer el quinto pétalo. Entonces hago las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Ahora viene una cadenita, pero la vamos a hacer atravesando la primera flor. Entonces buscamos uno de los espacios de cadena
Miren, la vamos a colocar del lado al revés y vamos a insertar el ganchillo por ese espacio de cadena. Tomo lazada y simplemente voy a hacer una cadena. Aquí hice una cadena atravesando la primera flor. Ahora terminamos de tejer la florecita con 2 puntos altos. Vamos a terminar de tejer el pétalo número 5, 3 cadenas y cerramos con un punto deslizado. Comenzamos a tejer el pétalo número 6, 3 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Y ahora para hacer la siguiente cadena vamos a buscar el espacio del medio del pétalo aquí y vamos a hacer la cadenita. Terminamos de tejer la flor con 2 puntos altos, 3 cadenas y el punto deslizado allí mismo donde hicimos los últimos 2 puntos altos. Y ahora cortamos el hilo y pasamos el resto del hilo para la parte de atrás. Yo lo hago inmediatamente para que luego ya me toque encontrarlos más fácil todos por detrás para esconderlos. Y miren, aquí vemos que ya quedó una florecita pegada con la otra. Vamos a seguir tejiendo florecitas para ir pegándolas. Yo voy a tejer un total de 13 flores. Voy a hacer varias filas, una de 13 flores y otra de 12. Voy a tejer de abajo hacia arriba. Entonces, así como tejí la segunda flor, voy a continuar tejiendo todas las flores hasta tener 13. Bueno, me les adelanté un poco, terminé de tejer mi primera fila y tejí la segunda inmediatamente, pero no pasa nada porque ahora a continuación les voy a explicar cómo vamos a seguir uniendo las flores. Bueno, entonces aquí tengo 12 flores, como les había dicho. La hilera de abajo, la fila de abajo quedó de 13 flores, la que sigue queda de 12. Entonces vamos a seguir tejiendo florecitas. Vamos a colocar aquí la siguiente flor y voy a tejer los 2 primeros pétalos y empezamos a pegarla. Bueno, ya tejí los 2 primeros pétalos y comencé el tercero. Vamos a hacer aquí la siguiente cadena y vamos a unirlo con las florecitas, con las que ya tenemos acá pegadas. Entonces en el pétalo de más arriba, que es este que sobresale, vamos a hacer la cadena tomando por detrás la flor que está abajo. Miren, así lo tomamos por detrás para que nos quede al derecho. Insertamos el ganchillo en el espacio de cadena. Voy a acomodar aquí y vamos a hacer la cadena. Vamos a hacerlo nuevamente. Insertamos aquí, tomo lazada y sacamos. Y de esta manera queda unida la florecita. Vamos a terminar de tejer este pétalo con 2 puntos altos y 3 cadenas. Y terminamos de tejer este pétalo con un punto deslizado en el espacio donde tejimos los últimos 2 puntos altos. Vamos a iniciar el pétalo número 4 con 3 cadenas, 2 puntos altos. Es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, solo que ahora vamos a pegar en 3 partes. Ahora vamos a unir en el centro de las 2 flores. Aquí unimos en el pétalo de arriba de la primera flor. Ahora vamos a unir aquí en el centro donde unimos las 2 flores de abajo. Vamos a unir ahora el siguiente pétalo. Entonces, para hacer la cadenita, giramos el tejido, insertamos el ganchillo en el centro, entre esa unión de esas 2 florecitas, y hacemos la cadena. Ahora nos quedan 3 flores unidas en este punto. Terminamos de tejer el pétalo igual, 2 puntos altos, 3 cadenas y nos ponemos con un punto deslizado en el espacio de los últimos 2 pétalos para cerrar, de los últimos 2 puntos altos, perdón, para cerrar este pétalo, y comenzamos con el siguiente pétalo igual. Les estoy mostrando todo como que paso a paso, porque siempre a veces explico muy rápido y no me entienden. Entonces miren, lo que vamos a hacer ahora es pegarlo en el siguiente pétalo, ahí donde les acabé de mostrar. En el siguiente pétalo de la flor, el que está en la parte de arriba, hacemos la cadena y terminamos de tejer este pétalo, que sería el número 5. Terminamos de tejer este pétalo y el último que nos falta para completar los 6. Ya el último no lo vamos a pegar en esta flor, que es la primera, pero en las siguientes flores que vamos a estar pegando en esta fila vamos a tener que unirlas 4 veces. Ya les voy a mostrar.
Y bueno, aquí quedó esta florecita pegada. Miren que la primera que pegamos queda solamente en 3 partes. Pero la siguiente que vamos a pegar, vamos a unirla 4 veces. Entonces lo vamos a unir aquí en este pétalo que está solito, luego en estos que están 2, 2 y luego en este, ¿sí? Es lo mismo que hemos venido haciendo. Ya yo tengo aquí el centro en amarillo. Voy a empezar a tejer los 2 primeros pétalos. Y aquí miren, como pueden ver, ya estoy tejiendo el tercer pétalo. Entonces para proceder a hacer la cadena la vamos a hacer en el pétalo que sobresale aquí de este lado de la florecita que acabamos de pegar. Ahí hacemos la cadenita y terminamos de tejer el pétalo número 3. El pétalo número 4 lo comenzamos a tejer y lo vamos a pegar en el siguiente espacio que les mostré. Es que no quiero mostrar como que nuevamente cómo pegar el pétalo, cómo pegar la florecita 4 veces, porque ya lo he mostrado varias veces, entonces se vuelve como un poco aburrido el video para mí, en mi opinión. Yo sé que a muchas de ustedes les gusta ver todo el proceso, pero yo prefiero como que, ya entendí cómo se pega, ok, listo. Bueno, entonces vamos a pegar el siguiente pétalo aquí, luego el otro acá y el último aquí. Bueno, entonces decidí poner un poquito el video en cámara rápida. Aquí se va viendo el proceso. Bueno, yo creo que lo están viendo. Es lo mismo que hemos venido haciendo, sinceramente es lo mismo. Estoy pegando esta florecita en 4 partes. Y aquí estoy hablando para entretenerlos un poquito porque los videos los estoy haciendo sin música, por eso del copyright. Entonces, para evitar conflictos con derechos de autor. Así que, bueno, aquí ya vamos a cortar. Ya terminé de pegar esta florecita, cortamos y bueno, pasamos el hilo blanco hacia atrás y miren, ya quedó la otra florecita pegada. Vamos a seguir pegando de aquí en adelante 4 veces las flores hasta llegar a la última florecita de esta fila. Esta fila es de 13, recuerden que la primera va de 13, la segunda de 12, la otra de 13 y que ustedes pueden ir agregando más flores o menos flores dependiendo de la talla en que ustedes estén trabajando. Aquí tenemos que pegar una florecita aquí al final, en este pétalo. Aquí y acá la vamos a pegar 3 veces porque aquí deben ser 13 flores. Bueno, entonces yo voy a seguir pegando florecitas hasta tener el largo deseado y ya luego les muestro cómo vamos a hacer la fila del frente. Bueno, entonces aquí ya completé unas 5 filas de flores. En total tengo 5 filas de flores. Terminé con una fila de 13 flores. Vamos ahora a hacer la parte del frente. Entonces voy a dejar aquí 1, 2, 3 y 4 florecitas y entre la flor 4 y la flor 5 voy a pegar mis flores. Igualmente del otro lado vamos a medir 4 flores y vamos a poner 6 flores en el centro del top, que sería la parte de adelante. Entonces aquí lo que hice fue las bolitas del centro y las estoy acomodando aquí para que veamos cómo es que van a ir puestas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 florecitas que van a separar la parte de adelante de la parte trasera. Entonces vamos a empezar a pegarlas de igual manera como hemos venido pegando las florecitas anteriores, solo que vamos a pegar solo 6 en el centro. Entonces, como les dije, la primera florecita va aquí en este espacio. La primera flor se va a pegar en 3 pétalos, 1 aquí y acá, 2 y 3. Y la segunda flor, de la segunda en adelante, ya toca pegarla en 4 partes, ¿ok? Y bueno, ya terminé de pegar mis 6 florecitas que van en la parte de adelante del top. Esto dobla hacia atrás y esto acá también dobla hacia atrás y esta viene siendo la parte delantera del top. Ahora vamos a hacer las florecitas que serían los tirantes de la flor. Entonces vamos a ponerla aquí en este espacio y la otra acá en este otro espacio. Vamos a hacer el primer tirante y luego tejemos el segundo tirante. Bueno, aquí ya yo pegué el primer tirante, la primera florecita pega en 3 partes y las otras en 2 solamente y la última nuevamente pega en 3 partes. En total hice 7 flores para el tirante. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, así que vamos a comenzar con el primer tirante, con la primera florecita del tirante que va aquí. Aquí ya yo hice las bolitas del centro. Así he tejido todo el top. Primero hago las bolitas en amarillo para ir adelantando y luego voy uniendo las flores, terminando los pétalos y uniendo. Entonces vamos a comenzar
a tejer la flor normal, igual como hemos tejido todas. Y como esta primerita flor va pegada en 3 pétalos, entonces voy a hacer los 3 primeros y cuando vayamos a pegar los otros 3 les muestro cómo seguimos. Bueno, tejí los 3 primeros pétalos, comencé el pétalo número 4 y vamos a pegar ahora, que vamos a hacer el espacio de cadena, vamos a pegarla con este pétalo que está aquí, que sobresale en esta, como en esta esquina. Entonces aquí una cadena y terminamos de tejer el pétalo. Si ven, estamos haciendo lo mismo. Aquí voy a terminar de tejer el pétalo y comenzamos el segundo pétalo. Vamos a terminar el primero, 3 cadenas y punto deslizado. Y comenzamos ahora sí el siguiente pétalo. 3 cadenas, 2 puntos altos y hacemos la siguiente cadenita pasando por aquí en la unión de estos 2 pétalos. Hacemos la cadena y ya quedó unido. Si ven que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que esta primera flor la vamos a pegar 3 veces y las otras flores las vamos a estar pegando 2 veces en 2 pétalos. Entonces terminamos 3 cadenas, punto deslizado y tejemos el último pétalo uniendo este último pétalo con el pétalo siguiente, con este. Para pegar la siguiente flor del tirante hice los primeros 4 pétalos porque solamente vamos a pegarlo por 2, entonces voy a escoger estos 2 de arriba, este y este, para pegarlos. En esta florecita nos va a quedar este pétalo suelto. No, este no va a quedar unido, miren, así quedó el primer tirante, queda un pétalo suelto. Entonces de igual manera vamos a hacer en este otro tirante. Entonces vamos a pegarlo aquí en estos 2, en este y en el que sigue. Bueno, y aquí quedó esta florecita pegada en 2 partes, quedan 2 pétalos arriba. De aquí en adelante vamos a trabajar en los 2 pétalos de arriba. Los 2 pétalos de los costados quedan sueltos. Miren, les muestro el primero. Si ven que solamente son los 2 de abajo y los 2 de arriba. Como son 6 pétalos, quedarán los 2 de los lados libres. Vamos a pegar hasta llegar a la última flor. Bueno, ya tengo 6 flores pegadas, vamos a pegar la flor número 7 y esta la vamos a pegar en 5 partes, así que hice el primer pétalo, que es el único que va a quedar libre. En el segundo pétalo vamos a comenzar a unir aquí en la flor, vamos a pasar el pétalo, vamos a pasar con una cadenita uniendo los 2 pétalos y terminamos de tejer este pétalo y hacemos el otro uniendo el siguiente pétalo. Bueno, ya comenzamos con el siguiente pétalo, ya tenemos estos 2 unidos. Para tejer el siguiente vamos a unirlo con la parte de atrás del top, entonces este va unido aquí en esta parte. Comenzamos por aquí, por este pétalo, buscamos allí el centro, insertamos el ganchillo y hacemos la cadenita ya para unir el tirante en la parte de atrás. Terminamos de tejer este pétalo igualito como hemos hecho con todos los demás. Este top realmente no es difícil de hacerlo, solo que requiere mucha paciencia, por lo que se teje flor por flor y hay que ir calculando las uniones y todo eso. Pero en realidad no lo considero que sea difícil. Digamos que intermedio el proceso de elaboración de este top, nivel intermedio. Bueno, vamos con el siguiente pétalo, vamos a hacer la cadenita y la vamos a pasar por aquí por el centro, por donde están los 2 pétalos anteriores, o sea, de la parte de atrás unidos. Allí insertamos el ganchillo y hacemos la cadena, terminamos de tejer este pétalo y el último pétalo lo vamos a unir con el que quedó allí, el último pétalo que quedó de la florecita de abajo. Entonces terminamos de tejer este top y pasamos con el tirante. Bueno, les voy mostrando lo lindo que queda este top. Aquí quedó el colgante, miren, por la parte de atrás unido en 3 partes. Y así es como se ve. Es muy lindo, realmente este top queda divino, divino. Miren, ahí lo ubicamos un poco para que vean cómo se ve.
y realmente yo estoy matada y encantada. Este es el segundo que hago y todavía tengo otro por ahí encargado que tengo que comenzar a tejer. Bueno, entonces ahora toca esconder todos los hilos, todas las hebras. Las mías están por dentro porque recuerden que yo terminaba una florecita y pasaba el hilo hacia atrás. Entonces con una agujita negra escondemos todas las hebras y ahora sí vamos a tejer el cordón que ajusta en la parte de atrás. Lo voy a tejer con color amarillo y vamos a comenzar haciendo el nudo deslizado y voy a tejer cadenas. Para iniciar voy a tejer unas 300 cadenas. Es mejor que el cordón quede largo y no que luego no nos alcance. Entonces voy a tejer 300 cadenas. Una vez completadas las 300 cadenas vamos a devolvernos a la segunda cadenita o a la cadenita 299. Insertamos el ganchillo y hacemos un punto bajo. Este cordón lo vamos a hacer con cadena y punto bajo. Y lo que voy a hacer es devolverme una por una las cadenas que hicimos y vamos a tejer un punto bajo en cada una de ellas hasta llegar a la última cadena. Cuando terminemos de tejer todas nuestras cadenitas, simplemente hacemos una cadena y cortamos el hilo y podemos asegurar este cordón con estas dos hebras que quedan aquí junticas. Pues a mí me gusta hacer un nudito. Y ahora sí, cortamos el sobrante de las hebras y para asegurar vamos a poner un poquito de fuego con un mechero. Quemamos un poquito las punticas, no mucho. Y listo, ahí queda asegurado. Entonces ahora vamos a pasar el cordón por nuestro top. Miren, ya escondí todas las hebras, entonces ahora simplemente vamos a ir atravesando el cordón de un lado y del otro. Y una vez terminado de acomodar el cordón, queda el top listo. Realmente es un top muy hermoso, muy divino y a mí me encantó tejerlo. Sé que también te vas a divertir mucho tejiéndolo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, lo compartas y déjame en los comentarios qué otro tutorial te gustaría ver por aquí. Nos vemos, besitos, bye.